Tú sabes que la preocupación es, o sea, generalmente somatiza en la cabeza. Claro. O sea, pero Porque ¿por qué? volvemos, es la cabeza la que está pensando y mandándote el Es pensamiento y tú buscando salida. exactamente, Ahí viene la jaqueca, exactamente. el dolor de cabeza. Y tú ves que por eso dicen, muchas veces se utiliza la metáfora de que, ay, esa muchacha es un dolor de cabeza. Es O un sea, dolor de o sea, lo que está cabeza. diciendo que esa muchacha le está causando situaciones que no ha logrado cómo resolverlas. Entonces, precisamente, la cabeza, porque ahí está el cerebro, y en el Claro. cerebro es donde están, como yo dije, las estrategias y soluciones. Entonces no va a seguir doliendo la cabeza si no hacemos una pausa y hacemos un ejercicio que yo recomiendo cuando las personas comienzan a somatizar de esa manera, que es de resolución de conflicto, y ahí que busquen, ¿cómo se dice? Pluma y papel para que tomen nota. Y es el siguiente, Nancy. O sea, si tú has ido a todos los médicos y todavía te sigue doliendo la cabeza, hay un asunto emocional no resuelto, algo que tienes que solucionar. Entonces, cuando uno le lanza, Nancy, preguntas al subconsciente, él no se queda sin respuesta. O sea, aquella respuesta que no logramos conscientemente todavía está durmiendo, el subconsciente empieza a buscarla. Entonces, por eso es tan importante hacernos nosotros mismos en ese diálogo interno preguntas. Una pregunta sería, yo divido 3 columnas para hacer este ejercicio para este tema de la cabeza. Cuando somatizamos nuestra emoción de preocupación con dolores de cabeza. Yo lo divido en la siguiente. La primera pregunta es, o sea, que eso es buscar el posible problema. La primera columna, perdón. La segunda columna son las posibles, en plural, soluciones. Y la tercera columna son las posibles consecuencias. Entonces, en la primera columna del posible problema, hacer 2 preguntas a nuestro propio cerebro. La primera es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, y la segunda es, ¿cuál es la situación? Entonces vamos a tratar de describir, según nosotros, qué está pasando. Y vamos a tratar de ver esa situación. Y desde ahí cambiamos la palabra problema por situación. Porque la palabra problema ofusca nuestro cerebro, nos congestiona. Pero la palabra situación, como las situaciones son variables, cambiamos la variable, cambia la situación. Entonces nos anima más a encontrar una solución. Entonces, yo siempre digo que toda situación tiene 4 perspectivas, que es lo que se llama también la ventana de Johari. Lo que yo veo, que tú también ves sobre esa situación. Otra es lo que yo veo, que tú no ves sobre esa situación. Otra es lo que tú ves, que yo no veo de esa situación. Y otra es lo que ni tú ni yo vemos, pero está ahí, que es el potencial o la posible nueva solución. Porque a veces parte del problema es que hacemos las mismas soluciones que quizás antes funcionaron, pero que ya están obsoletas, como decía tu esposo con lo de la medicina. O sea, necesitamos funcionar de otra manera. Quizás esa solución nos sirvió, pero ya no nos sirve. Ya no Entonces te nuestro sirve. cerebro, a través de la preocupación, nos está obligando a que busquemos nuevas estrategias y soluciones. Entonces, esas son las primeras preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, en la segunda columna, la de posibles soluciones, yo la pongo en plural, porque para una situación no hay una sola solución. No, claro que no. Hay múltiples soluciones. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos, como dije hace un ratito, con la conocida. Que como decía Einstein, si tú quieres resultados diferentes, comienza por hacer las cosas de manera diferente. Claro. Y el principio de locura es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. Entonces decía él, entonces en ese sentido, pues las múltiples soluciones podemos buscarlas con las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer con esa situación? O sea, ¿de qué manera puedo resolverla? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son mis posibles soluciones? Yo siempre digo, Nancy, el que tiene una solución no tiene ninguna. Claro Porque que si no. esa no funciona, ¿qué pasó? Te embromaste. Exactamente, se trancó el juego. Entonces, el que tiene 2, fíjate, tiene un dilema. Porque, ¿Cuál ¿qué de las dos hago? quiero? Exactamente, esto, aquello, esto. O si de repente es en pareja, ¿qué hago? Lo que dice él, entonces me anulo yo, o lo que digo yo, y entonces lo anulo a él. Pero el que tiene 3 o más posibles soluciones tiene alternativas. Y el que tiene alternativas domina el sistema. Claro. Entonces la idea es hacer una mini lluvia de ideas
de 3, yo siempre digo por lo menos de 3 a 5 posibles soluciones, porque muchas veces no es esta solución ni la otra, sino la mezcla de ellas. Es como Gutenberg. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, él tomó 2 cosas que ya existían y creó una tercera que no existía, que era la imprenta. Él tomó una troqueladora de monedas y una máquina de prensar uvas, y de la mezcla de esas 2 cosas que ya existían, creó algo que no existía. Entonces, a veces las ideas que teníamos ya no nos funcionan, pero si las mezclamos, podemos generar nuevas ideas y actualizar entonces nuestra propuesta de soluciones a la situación que nos preocupa, que es la emoción de la que estamos hablando ahora, la preocupación. Y luego nos vamos a la tercera columna, que es la de posibles soluciones. La pregunta es, si hago posibles consecuencias, si hago esa solución, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles serían, la segunda pregunta, mis posibles consecuencias? Entonces ahí hago otra pequeña columna de solución 1, solución 2, solución 3 hasta la 5, ¿verdad? Y hago mi posible consecuencia. ¿Cuáles son los pros y los contras? Si yo hago esta solución y la aplico, ¿qué me puede pasar a favor y qué me puede pasar en contra? Entonces, al final, mi mejor solución para este momento, quizás más adelante genere alguna idea más brillante o mejor, pero la que necesito para este momento es la que tiene menos contra y más pros, ¿verdad? Más a favor. Claro, entonces me voy por esa y acciono, que es lo que quiere la emoción, que tome acción, pero y que el problema no se siga creciendo. Realmente es bien lógico el proceso. Así. Por eso es que viene para acá, ¿verdad? Es bien lógico porque es analizar, ver los pros y los contras, y eso nosotros lo hacemos a cada rato, pero lo hacemos con cosas que no son importantes. Por ejemplo, yo voy al supermercado y si voy a comprar fruta, yo la miro por todas partes y veo si están blanditas, si parece que van a ser dulces, si están rojitas, si... Me dilato más escogiendo una fruta que lo que muchas mujeres se dilatan escogiendo un marido. Y por eso fracasan. Porque realmente tenemos que analizar y tenemos que tratar de no solo de analizar la emoción, los sentimientos, sino fríamente, como tú dices, cuáles son los pros y los contras, qué está a favor, qué puedo hacer. Malo es cuando tú no tienes muchas opciones. Ahí sí se te tranca el juego. Sí, pero exactamente. Siempre se puede salir.